Bueno, muy buenas tardes, día según quien se conecte. Esta es una experiencia nueva para mí, espero que les sirva. El tema que vamos a tratar hoy y que motiva esta exposición es la figura del homicidio culposo prevista en el artículo 84 del Código Penal. Esta figura ya ha sido explicada de alguna manera en el desarrollo de la clase. La idea de esta exposición esencialmente es complementar de alguna manera todo lo que venimos hablando. Vamos a repasar algunos tópicos del artículo 84 y sobre todo nos vamos a enfocar en la figura del artículo 84 bis del Código Penal, incorporada por la Ley 27.347. En ese marco, recuerden la redacción del artículo 84, dice: será reprimido con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial en su caso por 5 a 10 años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará a 2 años si fueren más de una de las víctimas fatales. Esta figura, como hemos explicado en las clases anteriores, pretende fundamentalmente castigar aquellos comportamientos en donde el sujeto causa la muerte en forma no intencional. Siendo la vida un bien jurídico de especial preponderancia y tutela en el derecho argentino, habíamos visto que la vida, los delitos, dentro de los delitos contra la persona, en particular los delitos contra la vida, encontramos la figura del homicidio simple en el artículo 79, las modalidades agravadas en el artículo 80, formas atenuadas o tipos privilegiados de homicidio en el artículo 81, esencialmente, y ahora nos vamos a concentrar en el homicidio no intencional, o como se dice en la dogmática española, en el homicidio imprudente. Los delitos culposos no son delitos comunes, no son delitos habituales en los sistemas punitivos mundiales. La política criminal de la mayor parte de los estados establece la consideración de los homicidios culposos, de las figuras culposas, cuando se pretende darle una tutela privilegiada fundamentalmente o intensa respecto a bienes jurídicos personalísimos, y la vida no escapa esencialmente a esta cuestión, aunque por ejemplo en el caso de la persona por nacer no encontramos una figura del aborto culposo como sí tenemos la figura del homicidio culposo. Los tipos culposos, el homicidio culposo no escapa a las características generales de los tipos culposos, como hemos dicho en las clases anteriores. Los tipos culposos son tipos abiertos, porque hay una razón esencial y no por eso vulnera el principio de legalidad, y esa razón se deposita en la imposibilidad que tiene el legislador de prever bajo la figura culposa todas las modalidades de muerte, en este caso no intencional, que se pueden dar en el plano de la práctica. Uno puede matar a la persona manipulando erróneamente un arma sin intención de matarla, se la puede matar en el marco de un accidente doméstico, en el marco de un accidente laboral o en el marco de una manipulación de un elemento peligroso, en el tráfico automotor, como específicamente se contempla en el artículo 84 bis. Es decir, de múltiples maneras se puede darle muerte a una persona. De manera tal de que el legislador lo que establece son pautas a partir de las cuales el juez realiza el cierre del tipo objetivo y luego lo aplica en el caso concreto. El sistema que utiliza nuestro Código Penal argentino es un sistema de números clausus. ¿Qué significa esto? Que los delitos culposos están previstos específicamente para determinados bienes jurídicos, esencialmente vinculados de naturaleza personalísima, en la parte especial del Código Penal. Es decir, no tenemos una cláusula de equiparación de delito doloso y delito culposo, ni un concepto general de culpa en la parte general. Simplemente lo que hace el legislador esencialmente es determinar los tipos legales imprudentes o culposos cuando quiere hacerlo por razones de política criminal, al lado de las modalidades dolosas. Y así encontramos dentro de este supuesto de política legislativa el homicidio culposo del artículo 84 del Código Penal que recién hemos leído. Cuando hablamos de una figura culposa, cualquiera sea la característica, y en el caso particular del homicidio del artículo 84, este no escapa de los elementos esenciales que encontramos, por ejemplo, en la figura del homicidio simple. Es decir, tenemos un sujeto activo, tenemos un sujeto pasivo, tenemos una acción de matar y un resultado disvalioso que es la muerte de una persona. Pero a diferencia de la figura del artículo 79, donde el sujeto actúa dolosamente, mata, la figura del artículo 84, su gramática, habla de causar la muerte.
Entonces, descomponiendo el tipo penal, podemos decir de que este no escapa a las características de un tipo culposo, es decir, debe verificarse una infracción de un deber objetivo de cuidado, que causalmente provoque un resultado lesivo y que ese resultado lesivo sea imputable objetivamente al comportamiento del autor. En ese marco de situación, debemos decir que es un delito ordinario común, comienza con la expresión, fíjese, el artículo el que, es decir, que el sujeto activo puede ser cualquiera, el sujeto pasivo también puede ser cualquiera, estamos hablando de una persona que haya nacido, es decir, hasta el momento que opera el nacimiento, la protección jurídica en materia imprudente no existe porque el aborto culposo técnicamente no existe. Se requiere que el autor cause la muerte mediante la infracción de un deber objetivo de cuidado. Ese deber objetivo de cuidado se encuentra representado o se encuentra reflejado en algunos términos que inserta el tipo objetivo. El tipo objetivo no habla de imprudencia, no habla de negligencia, no habla de impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos, los deberes a su cargo, causar a otro la muerte. Es decir, estas expresiones, la imprudencia, la negligencia, la impericia, la inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo, son formas de aparición de la culpa o manifestaciones de infracción del deber objetivo de cuidado. Dijimos hace un ratito que el juez debía realizar lo que se llama el cierre del tipo objetivo. ¿Y cómo realiza ese cierre del tipo objetivo el juez? Bueno, determinando ex ante cuál es la conducta a observarse en un contexto similar al que estaba ubicado el sujeto cuyo comportamiento juzga, esencialmente, y cuál es la conducta que en definitiva ese sujeto observó para concluir de que hay una infracción del deber objetivo de cuidado. Es decir, ese cartabón objetivo de cuidado se hace teniendo en cuenta algunos elementos que el juez toma prestado de la circunstancia del caso concreto, fundamentalmente si estamos hablando de una actividad reglada, de la norma extrapenal, de las leyes, de los reglamentos, de los decretos, si estamos hablando de una actividad que tiene que ver con la prestación de un servicio profesional, de las reglas de la lex artis. Algunos autores también dicen que si hablamos de una actividad que no está reglamentada, los criterios que se tienen para tener en cuenta el deber objetivo de cuidado son las costumbres, una costumbre arraigada, a pesar de que todos sabemos que la costumbre no es esencialmente fuente indirecta en el derecho penal, pero sí lo puede ser en forma indirecta o mediata. Sin perjuicio de que esto algunos autores no lo aceptan, porque no se puede establecer, no se puede llamar a la costumbre para integrar un tipo objetivo, de manera tal que el juez, al determinar este cartabón abstracto, colocándose ex ante al despliegue de la conducta que luego provoca causalmente la muerte, debe buscar la mayor cantidad de reglas posibles para establecer un juicio normativo, cuál era la conducta esperada y cuál era la conducta que el sujeto ejecutó. Entonces, hay actividades que son peligrosas pero se encuentran reglamentadas y cuando el sujeto actúa dentro de los límites de esa reglamentación, esencialmente podemos decir de que no supera, no entra en un campo de intolerancia jurídica, pero también existen actividades que no están reglamentadas. Por ejemplo, lo que se llaman los tratamientos médicos, lo que tiene que ver con la prestación de servicios profesionales, en donde los errores pueden derivar en el resultado lesivo como la muerte de una persona. Una vez que determina el deber objetivo de cuidado en un sentido abstracto, lo compara con lo que el sujeto llevó a cabo en el caso concreto, pero no puede prescindir de las características particulares del sujeto, porque el deber de diligencia que yo le puedo exigir a una persona, por ejemplo, a un médico neurocirujano, o por ejemplo a un especialista en gastroenterología, a un cardiólogo, etcétera, con alta expertise, por ejemplo, en materia médica, no puede ser el mismo que le exija, por ejemplo, a un médico de un dispensario o de una clínica que tiene una situación de urgencia. Entonces, a mayor deber de formación, un mayor deber de exigencia y de cuidado. Entonces, no cualquier error de diagnóstico esencialmente es imputable como una infracción de deber de cuidado si hablamos de un supuesto, por ejemplo, de mala praxis médica. Debe ser una infracción de un deber objetivo de cuidado, ¿no es cierto?, que sea detectable, que sea probable a partir de un error grosero de diagnóstico que no era esperable respecto de un sujeto cuyo comportamiento, cuya formación, es la formación de una persona sólida. En ese marco de situación yo tengo que el deber de cuidado yo lo puedo infraccionar de múltiples maneras. Es decir, este cartabón objetivo, esperable,
que el juez debe cerrar en forma previa, debe construir en forma previa para que intelectualmente cotejarlo luego con el caso concreto, puede hacer concluir de que el sujeto al cual estamos juzgando lo haya infraccionado en formas distintas. Hay sujetos que obran con negligencia, hay sujetos que obran con imprudencia, hay sujetos que obran con inobservancia de los deberes a su cargo o de los reglamentos que deben respetar. Son formas de aparición de la culpa, formas del reflejo del deber objetivo de cuidado. Por ejemplo, estamos hablando de la negligencia. ¿Qué es técnicamente la negligencia? Un sujeto negligente es un sujeto que hace de menos. Un sujeto que genera una situación de riesgo o innecesario, mejor dicho, no genera una situación de riesgo innecesario, que se expone a una situación de riesgo haciendo menos de lo que debía hacer en el caso concreto. Un supuesto negligente es un sujeto que obra infraccionando un deber de cuidado, pero haciendo menos de lo que la circunstancia le exigía que hiciera. Muy diferente es un sujeto imprudente. Un sujeto imprudente es aquel que hace de más, que peca fundamentalmente por exceso, que se somete innecesariamente a una situación de riesgo cuando no era lo necesario en el caso concreto. Por ejemplo, aquel médico que inicia una terapéutica respecto de un paciente, estando él mismo no estando preparado para hacerlo. Ojo que también el código habla, y yo omití decírselo, de lo que se llama la impericia. La impericia también es una forma de aparición de la infracción del deber de cuidado, es una forma de aparición o del reflejo de la culpa. El sujeto imperito es un sujeto que obra, ¿no es cierto?, bajo una culpa profesional, que no lleva a cabo, que refleja falta de aptitud, falta de conocimiento, falta de formación para el abordaje esencialmente de la circunstancia que está en la cual interviene. Entonces, esencialmente lo que caracteriza a la imprudencia es eso. Alguna vez Terán Loma, en base a algunos proyectos de reforma, hablaba de que la impericia es sinónimo de incompetencia. Bueno, un sujeto incompetente es un sujeto que no es apto, un sujeto que carece de formación profesional adecuada para abordar el caso. En la dogmática española, toda esta forma de aparición de la culpa se resume en un concepto: imprudencia. Imprudente, ¿no es cierto?, aquel que hace de más, pero también es imprudente aquel que hace de menos. Además, las infracciones del deber objetivo de cuidado no siempre se presentan en forma pura. Muchas veces no son ni más ni menos que la combinación de formas de actuación excesiva y de formas de actuación por defecto. Es decir, es un conjunto. Pero ¿cómo el juez concluye que acá se infraccionó un deber de cuidado? Cotejando ese cartabón abstracto con lo que el sujeto hizo en el caso concreto. Ahí ya tiene un primer indicio. También hay que tener en cuenta, el tema daría para mucho más y es más de parte general que de parte especial, que en la construcción del deber objetivo de cuidado se incorporan otros elementos. Por ejemplo, lo que se llama el principio de confianza. ¿Qué es el principio de confianza? En la construcción del cuidado también se puede aditar como un elemento a considerar el derecho que tiene el sujeto cuya conducta estamos juzgando, de evaluar o de creer que el otro que coactúa junto a él, va a ajustar su comportamiento a estándares de prudencia. Pero también ese principio de confianza existe respecto a la víctima, que también yo tengo el derecho, cuando me quiero amparar en el principio de confianza, de pensar que la víctima va a cuidar lo que Jacob llama los deberes de autoprotección. Entonces son todos elementos que se deben tener en cuenta para decir si hay una infracción o no, un deber de cuidado. Algunos autores también vinculan la infracción del deber objetivo de cuidado con lo que luego veremos que es la teoría de la imputación objetiva y la superación del estándar del riesgo permitido. Pero yo no quiero confundirlos con esta exposición. Entonces, comprobado que yo tengo una infracción de un deber objetivo de cuidado, ya tengo un primer indicio de que estoy ante un accionar imprudente. Pero no es suficiente eso. Debe haber una relación de causalidad. ¿Entre qué? Entre esa infracción de deber de objetivo de cuidado y el resultado. Porque el resultado en un tipo culposo, como el tipo de homicidio, en este caso el resultado muerte, tiene un valor fundamental. Entonces yo debo probar lo que se llama el vínculo de causalidad. Zaffaroni hablaría de la relación de determinación. ¿Entre qué? Entre esa infracción del deber objetivo de cuidado, ya comprobada cotejando lo abstracto con lo concreto, y fundamentalmente el resultado. ¿Cómo determino esa vinculación de causalidad? Bueno, nosotros sabemos por parte general que hay diferentes formas de abordar el fenómeno de la causalidad. Se puede aplicar lo que se llama la teoría de la equivalencia de las condiciones, de von Bury, que hablaba de que un resultado es la sumatoria de condiciones que convergen en forma análoga
o equivalente en su producción, suprimida una, el resultado no acontece. Es una teoría que los penalistas tomaron prestado del positivismo científico, de las ciencias naturales. Otros hablan de la teoría de la causalidad adecuada y otros, los que se ascriben una concepción más moderna de la dogmática penal, prefieren hablar de un vínculo de imputación objetiva. Debe haber también un resultado, que es la extinción de la vida de una persona, un resultado disvalioso, y debe haber una relación de imputación objetiva. ¿Entre qué? Entre la conducta que infracciona el deber objetivo de cuidado, ¿no es cierto?, y el resultado. ¿Cómo determino yo que hay una relación de imputación objetiva entre resultado y el hecho puede ser imputado al sujeto? A partir de varios momentos, siguiendo la construcción mayoritaria. Primero, que la conducta que implica una infracción del deber objetivo de cuidado implique un aporte en términos causales para provocación del resultado lesivo. En segundo término, que la conducta supere el riesgo jurídicamente permitido, es decir, que supere los márgenes de tolerancia, jurídica. Es decir, cuando una conducta supera los márgenes de tolerancia jurídica, cuando supera el deber objetivo de cuidado. Tercero, que el resultado provocado, en este caso la muerte, sea aquello que la norma vulnerada al superar los estándares de permisión pretendía evitar. En esos casos yo puedo decir de que un resultado es imputable objetivamente a una conducta infraccional del deber objetivo de cuidado. Porque recordemos, en el derecho penal no basta la causalidad para imputar un hecho, un resultado, un hecho y un hecho a un sujeto. Es necesario hablar de un juicio de responsabilidad. Y ese juicio de responsabilidad se construye a partir de la fijación de reglas que tienen como objetivo corregir la causalidad física, ¿no es cierto? Y una de esas reglas es la teoría de la imputación objetiva, tal cual ustedes la estudiaron en la parte general. Concluido eso, podemos decir que el aspecto objetivo del tipo culposo está presente. Tenemos una acción infraccional del deber objetivo de cuidado que causalmente provoca un resultado imputable objetivamente al comportamiento del sujeto. El delito culposo, el del artículo 84, es un delito que se perfecciona esencialmente con el resultado disvalioso, la muerte de una persona. Es el resultado muerte lo que determina el cierre del tipo objetivo, teniendo un sujeto activo y un sujeto pasivo. En cuanto a la acción nuclear, fíjense que la exégesis de la norma nos habla de que causare la muerte. Yo puedo causar la muerte mediante un comportamiento positivo, pero también yo puedo causar la muerte mediante una acción por comisión por omisión. No por una acción de omisión pura o propia, porque estaríamos hablando de un delito formal o de mera actividad. Y el homicidio culposo es un delito de resultado, es un delito de lesión, que requiere en el autor esencialmente un comportamiento positivo que provoca un resultado, pero también puede ser imputado por comisión por omisión. Y para que un resultado disvalioso pueda ser imputado por omisión, se tienen que dar todos los presupuestos que reclama un tipo, además de lo que hemos mencionado, ¿no es cierto?, que reclama un tipo de comisión por omisión. ¿Cuándo hay un delito de comisión por omisión? Cuando el no hacer equivale al hacer de parte de un sujeto respecto del cual existe una expectativa normativa de que haga algo para evitar el resultado en función de que se encuentra en posición de garante. Entonces, cuando el homicidio culposo se imputa por comisión por omisión, ya deja de ser un delito ordinario y pasa de ser un delito especial. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede ser responsabilizado por comisión por omisión por la muerte de una persona. ¿Cuándo se daría ese marco de situación? Bueno, muy bien, cuando tengo una situación generadora de un deber de obrar, ¿no es cierto?, de un sujeto, cuando el sujeto tiene capacidad individual de cumplir el mandato normativo de evitar, cuando el sujeto no realiza la acción debida, y la acción debida implica una infracción de un deber objetivo de cuidado, que si se hubiera hecho la acción debida hubiera evitado el resultado, estando en posición de garante. ¿Y quién está en posición de garante? De acuerdo a la teoría formal, no quiero entrar en construcciones mucho más complejas que vienen de las concepciones materialistas, aquel que por la ley, por una conducta precedente, o por un contrato tiene un deber de evitación. Entonces, a nivel objetivo, el tipo del artículo 84 requiere un sujeto activo,
un sujeto pasivo, una infracción de un deber objetivo de cuidado que yo la puedo llevar a cabo por acción o por omisión, que esa infracción del deber objetivo de cuidado, si es activa, tenga un nexo de causalidad con el resultado, y si es por comisión por omisión, como diría Bacigalupo, tenga un nexo de evitación, pero en este caso solamente se la puede imputar a quien es garante, y fundamentalmente un resultado imputable objetivamente por acción o por omisión a esa conducta de infracción del deber objetivo de cuidado. ¿Cómo puede verificarse esta infracción? Por imprudencia, por negligencia, por impericia, por inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo del sujeto imputado como autor. Subjetivamente, también tenemos un aspecto a analizar cuando hablamos del tipo del artículo 84. Ese artículo 84 establece que subjetivamente el sujeto sabe lo que hace, quiere llevar a cabo la conducta, pero no quiere el resultado. Es decir, como bien dice Bonpadre, reclama un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto positivo? Esencialmente, que el sujeto sabe lo que hace y lo quiere hacer. Es decir, estamos hablando en términos del finalismo de una conducta finalmente dirigida hacia un objetivo, pero que se alcanza un objetivo diferente a partir de una selección errónea de los medios para alcanzarlo. Cuando hablamos de un delito imprudente, en el aspecto subjetivo tenemos que hablar de un resultado previsible, si hablamos de culpa consciente, o de un resultado que debía de ser previsto, si hablamos de culpa inconsciente. No confundir el dolo eventual. Si hablamos de dolo eventual, según algunos, no tenemos que ir a la fórmula del artículo 79. Es decir, si yo mato a alguien poniendo en marcha un acontecer causal dirigido a la producción de un resultado que se me representa como probable y frente a esa producción yo reflejo indiferencia, lo acepto, dolo eventual. Aunque el dolo eventual en los últimos tiempos también ha tenido otro tratamiento dogmático que no viene a caso aquí tratar. Por supuesto que cuando hablamos de un homicidio culposo no podemos hablar de tentativa porque no es un hecho intencional. Y además puede haber varios responsables conjuntos en la producción de un resultado disvalioso a título culposo. ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar de coautoría en materia culposa? La mayor parte de los autores prefiere hablar de una autoría concomitante o paralela, pero algunos sostenemos la posibilidad de determinados supuestos de admitir la coautoría. La fórmula del artículo 84 también tiene esencialmente una modalidad agravada, que es el mínimo de la pena. Recuerden que la pena es de 1 a 5 años, más la pena conjunta de 5 a 10 años de inhabilitación en su caso especial, cuando se produjera la muerte de más de 2 personas. Es decir, acá hay un incremento del gravamen de la pena en función de un incremento del resultado, lo cual merece muchos cuestionamientos desde el punto de vista constitucional, porque si hay algo que caracteriza en los tipos culposos es que el resultado es azaroso. Es decir, imagínense, por ejemplo, que una misma conducta puede provocar la muerte de 1, de 2 o de 3 personas, una misma conducta descuidada. Y en ese caso, si se produce la muerte de más de 2 personas, más de una de las víctimas fatales, o sea, con 2 personas, ya se incrementa la pena. A mí me genera mucho cuestionamiento desde el punto de vista constitucional porque se estaría violentando una regla esencial. ¿Cuál es? El principio de culpabilidad, y esencialmente la falta de conexión subjetiva, cuando no existe, entre el resultado y el comportamiento del sujeto. Sería una suerte de reminiscencia del versario en red ilícita. Pero bueno, el legislador lo ha previsto sin tener en cuenta que es un resabio de responsabilidad objetiva que repugna nuestro derecho penal liberal tal cual como lo conocemos. La figura del artículo 84, ya sea en su modalidad simple y agravada, que recién acabo de mencionar, se aplica o se puede llegar a dejar de aplicar cuando hay una culpa de la víctima. Todos nosotros, cuando hicimos parte general, nos enseñaron y prácticamente recitamos como si fuera una verdad revelada que en el derecho penal la culpa de la víctima no tiene ningún tipo de incidencia. Eso no es así. Hay situaciones donde la víctima es la que provoca su propia muerte porque se autopone en peligro. En ese caso se rompe el nexo de causalidad por más de que se detecte una infracción de un deber objetivo de cuidado. Este tema es más de parte general, da más para un tratamiento más específico.
La doctrina llama a estos supuestos de autopuesta en peligro. ¿Y cuándo se daría esa autopuesta en peligro? Cuando es la víctima la que, con su irresponsabilidad y vulnerando sus deberes de autoprotección, la que genera la situación, a pesar de que el otro, el tercero, cuya conducta juzgamos, eventualmente contribuye causalmente a la producción del resultado. Es importante que tengamos en cuenta esto y no recitemos diciendo la culpa de la víctima tiene incidencia en el derecho privado y no la tiene en el derecho penal. Hay situaciones en donde la culpa de la víctima tiene tanta incidencia que despoja la asignación del resultado a una eventual infracción del deber de cuidado de la gente, a pesar de que eventualmente se podría dar esta situación, y podemos hablar de una tipicidad objetiva. Y hay otras veces que el resultado de la conjunción de la autorresponsabilidad de la víctima y de la falta de cuidado de la gente, en cuyo caso operará una reducción de pena, teniendo en cuenta la menor culpabilidad de este último. Pero también es importante que lo tengamos en cuenta desde el punto de vista del cierre del tipo objetivo. En conclusión, estamos hablando de una figura en donde el sujeto mata, pero no lo hace en forma intencional. Sin embargo, la ley igualmente le asigna un castigo. Y mata infraccionando un deber de cuidado, que uno lo puede hacer en forma imprudente, negligente, imperita, y no observando un reglamento o un deber a cargo. Esencialmente también hay un agravante, que es el del segundo párrafo del artículo 84, cuando se produce la muerte de más de una persona. Esta figura del artículo 84 fue modificada en reiteradas oportunidades. La última reforma es del 6 de enero del 2017, la ley 27347, que determinó un incremento en la pena, teniendo un rango de pena de prisión de 2 a 5 años, de 1 a, ¿qué estoy diciendo? Discúlpenme, de 1 a 5 años, e inhabilitación especial de 5 a 10. Hasta acá tenemos la figura del homicidio culposo, tipo básico, en su modalidad agravada. Sin embargo, la ley 27347 que yo mencioné, respondiendo a una cuestión coyuntural, no menor, lo que hizo fundamentalmente fue incorporar un tipo legal nuevo, con una primera modalidad agravada de homicidio y una segunda modalidad reagravada, utilizando la feliz expresión de Bonpadre, cuando la muerte de una persona se produce por imprudencia, negligencia o la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor. Es decir, que el legislador le ha dado un tratamiento especial al homicidio perpetrado a bordo de un vehículo con motor. Y lo ha hecho por una cuestión coyuntural. ¿Cuál es esa cuestión coyuntural esencialmente? La necesidad de afrontar, a partir de la amenaza de pena, cosa que no se ha logrado, un fenómeno muy arraigado en nuestra sociedad, que es las muertes y lesiones por accidente de tránsito. La doctrina autoral más moderna, que comenta este artículo que vamos a tratar a partir de ahora, concluye en afirmar que es un error de prevención general positiva, esencialmente, creer que con el derecho penal y con la amenaza de mayor pena se va a acabar el problema derivado de la muerte por accidente de tránsito. Yo no quiero abrumarlos con discusiones de política criminal, me interesa más que analicemos el artículo 84, pero las estadísticas nos indican que el número de muertos por accidente de tránsito, a pesar del incremento de pena, que vamos a ver que el artículo 84 establece, no se ha visto reducido. De manera tal de que la lucha contra la prevención, la internalización de reglas para ordenar la seguridad vial no viene de la órbita del derecho penal, sino viene de una órbita preventiva y de concientización de la población. Sin embargo, tenemos esta figura novedosa, por cierto, que trata específicamente la muerte de una persona por otra, llevando a cabo una conducta imprudente, negligente o la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor. Vamos a analizar el primer supuesto del homicidio con vehículo con motor. Dice el artículo 84 bis, será reprimido con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial de 5 a 10 años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. Es decir, que acá requerimos
varios elementos a analizar. Por supuesto estamos hablando de un tipo imprudente o un tipo culposo, con lo cual se dan todos los elementos que mencionamos cuando expliqué el artículo 84. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de la infracción de un deber objetivo de cuidado, que en este caso se refleja en una conducción de un vehículo con motor imprudente, negligente o antirreglamentaria. La provocación de que esa infracción provoque la muerte y que la muerte sea imputable objetivamente a la conducta del sujeto cuya juzgamos. A diferencia de la figura del artículo 84, este no es un delito ordinario común, porque el que lo debe llevar a cabo es un sujeto, es el conductor de un vehículo, es decir, que no cualquiera, sino aquel que conduce un vehículo. ¿Y qué significa conducir un vehículo? Conduce un vehículo aquel que lo está manejando, que se vale de él, que pone en marcha los mecanismos para la dominabilidad del vehículo, que lo lleva de un lugar a otro, que se desplaza con él, no a bordo de él, dirigiéndolo a él. Es decir, un sujeto que conduce es un sujeto que maneja, que articula el instrumental del vehículo para dirigirlo, para doblar, para acelerar, para retroceder, etc. Entonces tenemos que hablar de un conductor esencialmente, de alguien que esté conduciendo un vehículo, por lo cual el supuesto no se da si el vehículo está parado, aun cuando tenga el motor encendido. Yo puedo conducir un vehículo cuando me desplazo para adelante o me desplazo para atrás, pero no cuando tengo el vehículo detenido. Claro, ¿qué debe conducir el sujeto? Un vehículo con motor. Este es otro elemento normativo que da lugar a alguna discusión. Nosotros tenemos que guiarnos de la estructura legal. ¿Y cómo definimos el concepto de vehículo con motor? ¿Y a qué se refiere el concepto de vehículo con motor? Un vehículo con motor es un vehículo que tiene capacidad de autopropulsarse por medios mecánicos, por ejemplo, con un motor a combustión. No es un vehículo con motor aquel que se desplaza tirado por un animal, de tracción a sangre o de tracción humana, como puede ser, por ejemplo, una bicicleta. Un vehículo con motor no es simplemente un automóvil. Bonpadre, cuando explica esta figura, muy bien dice que la referencia a la norma extrapenal, en este caso la ley 24.449, es insuficiente porque solamente considera, no da el concepto de automóvil, que sin duda es un vehículo con motor. Pero acá el término va mucho más allá. Es un vehículo que puede desplazarse de un lugar a otro, que tiene una función de transporte de personas o de comunicacional, que se desplaza a través de una fuerza propia, combustión, etc. Entra en este concepto los automotores, por supuesto. Un karting, una pick-up, una camioneta, un colectivo, un camión, una van, un micro de larga o de corta distancia, una cosechadora. Son vehículos con motores. Es decir, también una motocicleta. Bonpadre excluye la bicicleta con motor. Yo me permito disentir con el profesor Correntino. Yo entiendo de que ahí entraría dentro del concepto. Por supuesto en un carro tirado a caballo, por supuesto en un monopatín, por supuesto en una patineta, por supuesto en una bicicleta. Esto que parece algo tonto, se da mucho en la práctica. Hay infinidad de lesiones y de accidentes y de muerte producto del atropellamiento con una bicicleta o con un vehículo con desplazamiento mediante el impulso de la fuerza humana. Pero no es el supuesto que estamos analizando. Si hablamos de una conducción con motor, nos estamos refiriendo a la conducción de un vehículo con capacidad de desplazamiento mediante un motor o autopropulsión. Esencialmente es eso. Se le agrega también, teniendo en cuenta el telos o el fino propósito de la ley, la intención del legislador, esencialmente la discusión parlamentaria, que debe ser un hecho en la vía pública, esencialmente, y nos estamos refiriendo a un vehículo con motor terrestre, es decir, que se desplaza por la tierra, excluyéndose, por ejemplo, las embarcaciones náuticas o esencialmente las aeronaves. ¿Cómo debe ser esa conducción? La conducción debe ser imprudente, negligente o antirreglamentaria. ¿Cuándo una conducción es antirreglamentaria? Cuando colisiona contra lo que establecen las normas que regulan el tráfico automotor. Por ejemplo, la ley, el régimen de los automotores, de la ley 24.449, las ordenanzas de tránsitos municipales,
las leyes provinciales, etc. El marco aplicable en materia de tráfico automotor en el lugar donde se produjo el hecho. Porque, por ejemplo, la 24449 es una ley nacional a la cual adhirieron las provincias en ejercicio del poder de policía no delegado en el Estado federal. Con lo cual hay que ver si tiene vigencia. En el ámbito de la provincia de Santa Fe lo tiene. Pero además tenemos normas complementarias, como por ejemplo una ordenanza de tránsito en el marco particular de la ciudad de Rosario. Estas no son cuestiones menores, son cuestiones que hay que tener en cuenta esencialmente para la construcción del tipo objetivo. El tipo legal entonces nos dice, sujeto activo no cualquiera es el conductor de un vehículo automotor. Sujeto pasivo, cualquier persona, sí. Acción, causar la muerte. ¿De qué manera? Conduciendo un vehículo automotor. ¿Y en qué forma? Conduciendo un vehículo automotor, infraccionando un deber objetivo. ¿Cómo? En forma imprudente, negligente o violentando las normas de tránsito. Es decir, acá hay que hacer el mismo ejercicio intelectual, el juez tiene que hacer, consistente en determinar, primero, que hubo una muerte. Segundo, que esa muerte fue provocada por la intervención de un vehículo automotor. Tercero, que en esa intervención del vehículo automotor haya sido producto de la conducción del mismo por una persona. Un vehículo automotor, perdón. Cuarto, que haya habido una infracción de un deber objetivo de cuidado. Y quinto, que el resultado sea el reflejo de esa infracción, haya un vínculo de imputación objetiva. En ese caso, en ese particular supuesto, ya tenemos un incremento de pena respecto a la figura del artículo 84. Ahora, siempre que interviene un vehículo en la producción de un resultado disvalioso como la muerte de una persona, ¿se aplica esta figura? No. Imagínense, por ejemplo, una persona que deja un vehículo en una pendiente, el vehículo no está bien asegurado, el freno de mano no fue bien colocado, se baja del mismo, se va, el vehículo cae por la pendiente, atropella a una persona y le da muerte. ¿Podemos hablar de un hecho en la conducción de un vehículo automotor? Yo entiendo que no, porque lo que se pretende es darle mayor castigo a aquellas conductas que, además de despreciar la vida del otro, implican un atentado, un peligro o un riesgo en el tráfico vial. Entonces, para que se dé la aplicación del artículo 84, bis, primer párrafo, es necesario que se produzca un hecho protagonizado por el sujeto activo, conduciendo un vehículo, que causalmente provoque la muerte y que esa muerte sea el resultado, sea imputable objetivamente una conducta de infracción de una norma de tránsito aplicable al caso concreto. En ese caso, entiendo yo, que se aplicaría la figura. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo empujando un vehículo atropello a una persona y le doy muerte? No lo estoy conduciendo. En ese caso, a mí me parece que habría que irse a la figura del artículo 84, porque no estamos hablando de la conducción de un vehículo automotor, estamos hablando de la manipulación de un vehículo automotor. Imagínense, lo estoy empujando como si fuera una cosa inerte, como cosa inerte que es, y atropello a una persona. Son supuestos de laboratorio, pero la redacción de nuestra ley da lugar a estas discusiones que muy bien trata Bompadre cuando comenta en una obra de reciente aparición el tipo que estamos viendo. El artículo 84, ¿no es cierto?, bis, tiene una modalidad que la doctrina llama de homicidio reagravado, es decir, el homicidio culposo agravado es del primer párrafo del 84 bis, reagravado del segundo párrafo del artículo 84. Vamos a leerlo para que se entienda. La pena será de prisión de 3 a 6 años. ¿Sí? Ustedes fíjense que incrementa el mínimo y el máximo con respecto al homicidio agravado del artículo 84, primer párrafo. De 3 a 6 años si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, es decir, la muerte provocada por la conducción de un vehículo con motor mediante imprudencia, negligencia y la conducta antirreglamentaria. En aquellos casos, dice,
y el conductor se diere a la fuga. Es decir, el artículo 84 bis, segundo párrafo, contempla múltiples situaciones que ahora vamos a empezar a descomponer. Primero, que se den los supuestos que recientemente vimos del primer párrafo del artículo 84 y que además el conductor se diera a la fuga. ¿Qué significa esto de darse a la fuga? Un conductor se da a la fuga cuando, acaecida la muerte o provocada la muerte, no querida, no intencional, pero a partir de la conducción de un vehículo con motor en forma antirreglamentaria, el sujeto se aleja del lugar. El término fuga es un término más bien tomado del derecho procesal. La fuga, en un sentido técnico, implica la sustracción del alcance de la justicia. Acá podría tener el mismo significado. ¿Qué busca el legislador al incrementar el monto de la pena probada la circunstancia de la fuga? Que el sujeto inmediatamente se haga responsable del hecho. Que a partir de esa permanencia en el lugar se pueda individualizar la intervención de ese sujeto en el hecho, su autoría y su participación. Es decir, no es necesaria la verificación, ¿no es cierto?, de un peligro producto de la fuga, de que haya muerto. Es decir, debe darse estos dos supuestos. Uno, que la persona haya muerto y que la persona que lo atropelló se quede en el lugar. Es decir, no se aleje. ¿Qué se castiga? El hecho de alejarse. ¿Por qué se castiga esto? Según la discusión parlamentaria, porque el sujeto, al irse, luego del hecho que no quiso inicialmente, refleja un desprecio por la vida del otro. Pero el otro ya murió. Esto determina también de que se cuestione mucho este agravante, porque se dice que en el fondo lo que está buscando es reforzar la persecución penal individualizando al responsable. Es decir, chocaste, mataste a una persona, te fuiste, no te quedaste, sos más responsable que si hubieras solamente matado a la persona. ¿Y por qué sos más responsable? Porque a partir de tu vida yo no puedo determinar desde el inicio quién es el responsable de ese hecho. Entonces no estaríamos hablando de un delito, de un fundamento de pena basado en el mayor peligro de aquel que se fuga. El fundamento de pena acá radica en que la huida implica una obstrucción a la administración de justicia, lo cual es absolutamente incongruo con su ubicación sistemática, etc. Es más, algunos autores dicen, el hecho de castigar a una persona porque se fuga, ¿no es cierto?, trae como resultado, esencialmente, castigar a aquel que no desea autoincriminarse, aquel que no colabora con la persecución penal en su contra, lo cual violenta toda garantía constitucional. Lo cierto es que para que opere el agravante, más allá de la crítica, debe haber un alejamiento. Debe haber un alejamiento de parte de aquel que atropelló del lugar del hecho, del conductor que previamente atropelló y mató en forma antirreglamentaria. ¿Qué significa fugarse? Alejarse. ¿Con qué resultado? Con la imposibilidad de dar con el primero como autor del hecho en forma inmediata acaecido el siniestro. Eso implica darse a la fuga. Sigue el artículo. O no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriera en la conducta prevista en el artículo 106. Acá también hay una pésima técnica legislativa. Es decir, acá el incremento de la pena sobreviene si el sujeto no prueba que la intentó socorrer. Ahora, claro, ¿cómo se materializa esto en el plano práctico? Es decir, probando por el autor, el sujeto que mató, que él intentó prestar el auxilio y que no lo pudo hacer por circunstancias ajenas a su voluntad. Imagínense, por ejemplo, a mí me ha pasado en la práctica profesional, una persona que en forma antirreglamentaria atropella a otra y cuando se baja a intentar socorrerlo para brindarle los primeros auxilios, estando esta persona atropellada agonizante, se produce un aluvión de personas que estaban cercanos para linchar al conductor del vehículo. Como está redactado el tipo legal, parecería que la carga de probar que intentó socorrer le corresponde al imputado para evitar eximirse del incremento de pena, lo cual violenta una regla fundamental del derecho procesal, que es que la carga de la prueba le corresponde al actor, en este caso al Ministerio Público Fiscal.
Desde ese punto de vista, el criterio utilizado por la legislación es muy cuestionable. Bonpadre muy bien dice, habría que haberle impuesto la omisión de auxilio, probar simplemente que no lo auxilió y eso es suficiente, con lo cual bastaba que el fiscal acreditara, por ejemplo, la huida. Generalmente cuando alguien se fuga tampoco auxilia. Pero acá, como un presupuesto de incremento de pena autónomo, se prevé esencialmente el hecho de no intentar socorrer a la víctima. Dice, y el conductor no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriera en la conducta prevista en el artículo 106. ¿Cuál es el artículo 106? El abandono de persona. Pero el abandono de persona es una figura dolosa. Y el abandono de persona requiere la colocación en situación de peligro o la exposición al peligro. ¿No es cierto? Esencialmente, acá lo que estamos hablando es del abandono de persona al sujeto que previamente se hubiera incapacitado o tenga el deber de cuidar. Bueno, acá estamos hablando que el abandono de persona es figura de peligro y acá ya el sujeto ya murió. Con lo cual, no se puede explicar el abandono de persona, salvo que se demuestre, como lo ha interpretado alguna jurisprudencia, que hay un atropellamiento, la muerte no opera en forma inmediata, el sujeto lo haya incapacitado y no le brinda el cuidado y luego sobreviene la muerte. En ese caso podría ser aplicada las previsiones del artículo 106, ¿no es cierto?, que desplazaría la aplicación de este agravante a pesar de que concurriría idealmente con el primer párrafo del artículo 84 bis. Sigue. O estuviese bajo los efectos de estupefacientes. Otra agravante. ¿Cuándo opera este agravante? Cuando se produce la muerte de una persona como consecuencia del embiste con un vehículo automotor, estando el conductor del vehículo con motor bajo los efectos de estupefacientes. La doctrina, cuando analiza este agravante, prevé dos situaciones distintas o dos presupuestos distintos para que opere el mismo. Uno, la ingesta objetiva de estupefacientes. Dos, que la ingesta objetiva de estupefacientes produzca efectos en el sujeto que mata, restringiendo, limitando, obnubilando, reduciendo la dominabilidad o la capacidad de conducción del vehículo, y que esa reducción de la capacidad de conducción del vehículo sea la que determine el resultado muerte. Es decir, no basta verificar que el sujeto ingirió un estupefaciente. Hay que demostrar para que opere el agravante, además de todos los presupuestos del artículo 84 bis, que la ingesta de estupefacientes es lo que determinó una reducción de la capacidad de dominabilidad del vehículo por parte del agente o del autor, que es lo que termina provocando la muerte. El tipo legal habla de efecto de estupefaciente, es decir, incidencia. Hay que probar la incidencia, la determinabilidad en la reducción de la capacidad de conducción del autor, que luego termina provocando el resultado disvalioso. Si eso no se da, la simple ingesta o la simple verificación del sujeto que estaba bajo el influjo de un estupefaciente no sirve para aplicar el agravante. ¿Y qué se entiende por estupefaciente? El término de estupefaciente yo lo tomo prestado del artículo 77 del Código Penal. Estamos hablando de una sustancia que provoca una dependencia física y psíquica, que puede ser orgánica, inorgánica, natural o química, como dice la Convención con la Prevención y Represión del Delito de Tráfico de Estupefacientes de las Naciones Unidas. El término estupefaciente hace referencia a aquellos productos catalogados como tales a partir de la lista que periódicamente el Poder Ejecutivo, a través de la CEDRONAR, publica para considerarlos como tales. Cocaína, marihuana, drogas sintéticas de todo tipo, etc. Ahora, ¿es suficiente que yo verifique que el sujeto estaba drogado cuando llevó a cabo la conducta? No. También es necesario demostrar que además de que estaba drogado, el sujeto tenía restringida su capacidad de dominabilidad del vehículo y producto de esa restricción o obnubilación, por ejemplo, que crea la ingesta de estupefacientes, se produjo el resultado muerte que la norma pretende evitar. También debo aclarar que bajo el término estupefaciente están incluidos, por ejemplo, los psicotrópicos, que no son estupefacientes, porque los psicotrópicos son productos
que inciden sobre el sistema nervioso central y también pueden estar pueden restringir la capacidad de conducción de un vehículo. Es decir, acá es muy importante desde el punto de vista probatorio la acreditación que en el momento de la conducción, el momento que el sujeto activo embiste a la víctima, estaba bajo la influencia de un estupefaciente. Con lo cual, los exámenes que se le practican al imputado en los primeros momentos de la investigación cumplen un rol fundamental. Es decir, los exámenes de orina, los exámenes de sangre, etcétera, cumplen esencialmente un rol probatorio, luego pueden servir como evidencia de cargo, ¿no es cierto?, para imputar responsabilidades a la gente. Acá entramos a jugar qué pasa cuando el sujeto se niega a prestarse a los exámenes de extracción de muestras que luego pueden servir para incriminarlo e imputar una conducta más grave que lo puede llevar hasta la prisión efectiva. Eso es un tema más para el derecho procesal, pero se los traigo como una problemática a abordar. Sigue. Estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos. Acá es diferente la situación. Si ustedes analizan cómo está redactada la norma, no está exigiendo el tipo legal que la muerte por la conducta imprudente, negligente o antirreglamentaria sobrevenga bajo los efectos del alcohol. Acá no habla de eso. Habla del nivel de alcoholemia, es decir, basta la verificación de que el sujeto estaba inmerso en el estado de situación descrita por el tipo objetivo para que se aplique el agravante sin más. Con lo cual, verificado un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el conductor al momento del hecho o inmediatamente luego del mismo, o de 1 gramo por litro de sangre en los demás casos, conductor particular, por ejemplo, ya por esa simple circunstancia opera la aplicación del agravante. Ustedes deben notar que la figura no requiere, bajo ningún punto de vista, que el sujeto se encuentre en estado de ebriedad. No lo exige. Tampoco lo exige el hecho de que el sujeto tenga privado su capacidad de conducción. Ustedes saben que el alcohol incide en una persona en forma distinta, según su tamaño, según su edad, según su capacidad de asimilación, de manera tal de que hay sujetos que consumen o se encuentran inmersos en una gran ingesta de alcohol y sin embargo no están en estado de ebriedad. Y hay otros que consumen mucho menos lo que el tipo legal establece y sin embargo tienen su capacidad de dominabilidad reducida o restringida. Acá hay que probar que el sujeto estaba alcoholizado, por supuesto, pero hay que probar que esa situación de portación de alcohol en sangre reduce la capacidad de dominabilidad de la conducción. No. La norma establece que basta verificar los niveles de alcohol en sangre en la forma estricta impuesta por el tipo legal para que necesariamente se le aplique el agravante. Acá hay una suerte de presunción iure de iure que repugna al principio de culpabilidad que dice, probado el alcohol en sangre, probada el incremento de la pena. Por supuesto que este agravante no se puede analizar prescindiendo de la fórmula del primer párrafo del artículo 84 bis. Es decir, desde mi punto de vista, aún verificado el incremento, yo entiendo que hay que demostrar el vínculo que eso tuvo. Pero para algunos autores, el hecho de lanzarse a la vía pública a conducir un vehículo con estos niveles de alcohol en sangre ya implica una conducta antirreglamentaria que amerita la aplicación de la pena. Para mí hay que vincular todo eso con el vínculo de comunicabilidad con el resultado a partir de las reglas de la imputación objetiva. ¿Qué dice la doctrina respecto a esta norma? Que se trata de una pauta del tipo objetivo que el juez debe tener en cuenta cuando amerita la pena. Ustedes saben que cuando nosotros fijamos una pena, cuando aplicamos una pena, tenemos pautas objetivas y tenemos pautas subjetivas. Las objetivas son del artículo 40, que remite a cada tipo legal en particular, y la del artículo 41, que habla de los motivos que lo llevaron a delinquir, la conducta precedente, la conducta posterior, el grado de arrepentimiento, etc. La referencia que se hace al alcohol en sangre es, según la doctrina mayoritaria, un elemento del tipo objetivo al que el juez debe echar mano para incrementar el monto de la pena y que refleja una mayor culpabilidad, una mayor repugnancia con la norma.
Un sujeto que conduce alcoholizado es un sujeto que refleja, además de un desprecio por la vida, una mayor repugnancia por la norma. Claro, ustedes me dirán, ¿pero es suficiente con eso? Sí, de acuerdo a cómo está redactada la ley, verificado la presencia del alcohol en sangre, verificada la aplicación del agravante, siempre y cuando se den todos los presupuestos de la primera parte del artículo 84 bis, por supuesto. ¿Qué nos quiso decir el legislador cuando habla de 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público? Nos estamos refiriendo a aquellas personas que realizan tareas en la prestación de un servicio de transporte de otras personas. Por ejemplo, los choferes del transporte interurbano, los choferes del transporte urbano, etc. Un taxista, un conductor de un remis o peón de remis habilitado, etcétera, etcétera. El resto, los sujetos particulares. Sigue, como otra agravante, ¿no? O estuviese conduciendo con exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar de hecho. Bueno, acá también basta la verificación del exceso de velocidad para que se determine la aplicación del agravante. ¿Cómo yo determino cuál es la velocidad aplicable en el caso concreto? Esto es muy simple. Yo esto lo determino esencialmente en función de la ley aplicable al lugar donde se produjo la colisión. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que la velocidad precaucional en la calle es de 40 km por hora, con lo cual el exceso debe ser de más de 30 km, debe ir a 71 km por hora. Si estamos hablando de la conducción en lugares en el campo o en lugares no urbanizados, estamos hablando de un máximo de 110 kilómetros, con lo cual tendría que haber ido a 141 como mínimo para que opere el agravante. Si hablamos de una autopista, a 130, tendría que haber ido a 171. Y así hay que ir a la norma de tránsito, a la norma extrapenal y determinar cuál era la velocidad, primero, dónde se produjo el hecho, y en virtud de dónde se produjo el hecho, determinar cuál es la velocidad precaucional. ¿Cómo lo pruebo? También con los medios científicos que la legislación contempla, o sea, que las normas procesales nos brindan, las pericias, que nos permiten determinar, teniendo en cuenta el porte del vehículo, la naturaleza del impacto, el nivel de arrugue, la forma del golpe, el desplazamiento de la víctima luego del impacto, la forma en que quedó el vehículo, el velocímetro trabado luego de la frenada provocada. Eso nos determina la velocidad. Verificada la velocidad, opera también el agravante. Sigue. O si condujera estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente. Cuidado con esto. Cuando hablamos de la inhabilitación, hablamos de un sujeto que violenta una prohibición de conducción de un vehículo impuesta por una autoridad competente, y más concretamente por una autoridad judicial, luego de una sentencia que haya adquirido firmeza y fuerza de cosa juzgada formal o material. Un sujeto que está inhabilitado para conducir por autoridad competente es un sujeto que tiene sobre sí una condena que le impide conducir un vehículo automotor, y cuando provoca el accidente, al estar manejando, está violentando esa condena que está en plena etapa de ejecución. No estamos hablando de un sujeto que carece de carné habilitante, no estamos hablando de un sujeto que tiene un carné vencido, no estamos en un sujeto que no tiene un carné para conducir en un marco, en una jurisdicción concreta, porque lo tiene en otra, pero no alcanza a ser reconocido en el ámbito donde se desplaza. Estamos hablando de un sujeto que está cumpliendo una pena, y no cualquier pena. Estamos hablando de un sujeto que está cumpliendo una pena de inhabilitación especial, que cuando provoca la muerte, estaba conduciendo un vehículo no pudiendo hacerlo. Pero para que yo pueda violar una norma especial, una inhabilitación especial, previamente tengo que haber sido condenado. Y esa condena debe estar firme, es decir, debe ser producto de un proceso legalmente llevado, agotadas todas las instancias recursivas ordinarias y extraordinarias previstas por el sistema de rito aplicable en el caso. En ese caso también se verifica un incremento del monto de la pena. O violar la señalización del semáforo. Bueno, esta referencia, al igual que la que le sigue, o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, no son más que reflejo de conducta antirreglamentaria, que no hay explicación alguna por qué se le ha dado un tratamiento autónomo para fundamentar un incremento del monto de la pena. Es decir, ustedes saben que los semáforos sirven para la ordenación del tránsito.
Cuando alguien viola un semáforo, cuando pasa en rojo, ¿no es cierto? O no respeta el derecho de paso del otro que viene en rojo, estando él, viene en verde, estando él detenido. Acá esta cuestión no da lugar a mucha dificultad. Con respecto a la otra referencia, o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular. Acá también hay un incremento del monto de la pena, con sustento esencialmente en el hecho de que el sujeto va por una vía y conduce a contramano. No es suficiente conducir a contramano para que aplique el agravante. Es la conducción a contramano la que tendría que haber provocado la muerte. ¿Por qué se la considera de esta manera? Por el extremo peligro que genera ir en un sentido contrario a la circulación vehicular. Sigue, o cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis. Claro, ¿a qué se refiere el 193 bis? El 193 bis es una figura que también fue modificada por la ley 27347, incorporada, y es un delito contra la seguridad del tráfico vial, que en el fondo también, que esencialmente, mejor dicho, protege la vida y la integridad de las personas, que el hecho de tomar parte en una picada o prueba de destreza sin autorización. Bueno, ¿qué pasa si alguien mata estando corriendo una picada? ¿Qué pasa si alguien provoca la muerte de otro cuando estaba desplazándose en una competición no autorizada por la autoridad de aplicación? Se aplica el agravante. Esto es una referencia circunstancial. Acá no hablamos de un concurso ideal entre esta figura y la figura del 193. Acá hablamos de un homicidio agravado, reagravado, en donde por cuestiones de especialidad la figura del 193 se ve desplazada y se lo condena al sujeto bajo el amparo del 84 en esta modalidad que estamos explicando. Y por último termina, como un remate que más de un dolor de cabeza ha dado a quienes hemos intentado explicar el alcance de esta figura, con la referencia, dice, o con culpa temeraria, es decir, o cuando fueran más de una de las víctimas fatales, dos últimos supuestos. ¿Qué es esto de la culpa temeraria? O mejor dicho, cuando se aplica el agravante del homicidio imprudente por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor perpetrado con culpa temeraria. ¿Qué se entiende por culpa temeraria? Primero, debo destacar que el término culpa temeraria no tiene reconocimiento o antecedente en el derecho argentino, salvo en algunos proyectos de reforma del Código Penal. El vínculo subjetivo que alguien puede tener con respecto a un hecho puede ser a título de dolo, puede ser a título de culpa. Y desde el punto de vista de la teoría de la voluntad, con dolo directo de segundo grado o con dolo eventual. Y la culpa puede ser consciente o inconsciente. ¿Qué es la culpa temeraria? Ni siquiera en el derecho civil se habla de culpa temeraria, a pesar de que algunos autores hablan de culpa leve, levísima, leve o grave. Buscando un poco el concepto de culpa temeraria, sobre todo en el derecho comparado, donde por ejemplo en el derecho español se habla del delito de homicidio por imprudencia grave, se asimila la culpa temeraria como una culpa de gravedad. Una culpa en donde el sujeto mata, por ejemplo, a una persona sin querer matarla, pero violentando severamente toda la legislación de tránsito aplicable al caso. Es una falta muy grave. Una culpa temeraria es una culpa muy grave. Una culpa donde el sujeto groseramente vulnera mandato normativo. En ese marco de situación podemos hablar de culpa grave. Ahora, ¿es la culpa grave una tercera categoría distinta a la culpa y al dolo? Bueno, la doctrina no se pone de acuerdo respecto de esto. Al parecer, la incorporación de la culpa grave tuvo como objetivo considerar dentro de esta figura del artículo 84 bis reagravada aquellos casos que algunos magistrados catalogaban como supuestos de dolo eventual. ¿Para qué? Para evitar que bajo interpretaciones arbitrarias se fuerce el dolo eventual y se reconduzca el encuadre hacia las previsiones del artículo 79 del Código Penal, aplicando una pena que tiene un rango de 8 a 25. Cuando el sujeto irrumpe, provoca causalmente un resultado de muerte y lo hace violentando groseramente deberes de cuidado aplicable al caso, ¿no es cierto?, sin intención de matar, la referencia a la culpa temeraria permite alojar en esta modalidad agravada
supuestos que de otra manera irían a la figura del dolo eventual. Ahora, claro, la incorporación de la culpa temeraria, que también ya estaba prevista en el anteproyecto de reforma del 2014 para los homicidios culposos, como una forma dogmática adecuada de contemplar casos donde alguien mata a otro haciéndolo con grosera violación de las normas de tránsito, no está prevista, por ejemplo, esta culpa temeraria para los homicidios del artículo 84. Es decir, si yo soy manifiestamente descuidado o violento groseramente todo estándar de prudencia en otra actividad que no sea el tráfico automotor, no tengo la posibilidad de beneficiarme con la aplicación de una responsabilidad por culpa temeraria, y el juez me puede derivar la imputación hacia el dolo eventual. De manera tal de que mucho se discute respecto al alcance de este instituto, y algunos llegan a decir que es una tercera categoría que refleja un vínculo subjetivo distinto entre el dolo y la culpa. Y otros dicen no, es una forma de dolo eventual, la culpa temeraria. Entonces, algo no puede ser y no serlo al mismo tiempo. Para mí entran entre esta categoría supuestos vidriosos en donde el sujeto mata, pero lo hace de una forma de violencia tal, con la norma aplicable al caso, que estaría rayando con el dolo eventual, pero ya el legislador nos permite encuadrarlo en este supuesto. Por supuesto, la cuestión es perfectible, el razonamiento, y da lugar a no pocas discrepancias. Y por último, cuando fueron más de una las víctimas fatales. Bueno, acá también se aplica lo mismo, es un incremento de la pena en función del resultado. En conclusión, cuando hablamos de homicidio culposo, tenemos que hablar de tres supuestos o tres grandes subtipos legales. El homicidio culposo en su modalidad básica, del artículo 84, el homicidio culposo provocado por la conducción de un vehículo con motor, perpetrado por imprudencia, negligencia o la conducta antirreglamentaria a bordo de ese vehículo, y las modalidades agravadas de fuga, ¿no es cierto?, ausencia de intención de auxilio, conducir bajo el efecto estupefaciente, presencia de gran cantidad de alcohol en sangre, exceso de velocidad, violación de las vías semaforizadas, violación del sentido circular, provocación de la muerte de dos o más personas o culpa temeraria. Este artículo 84 bis también lo vamos a ver más adelante por una simple referencia, porque tiene su símil cuando hablamos de lesiones. Así como tenemos homicidios culposos, tenemos también lesiones culposas. De esta manera, considero concluida la referencia a la modalidad de los homicidios culposos imprudentes. Y en el próximo video vamos a tratar las figuras que le siguen del Código Penal, que es la figura del aborto. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda me las pueden mandar por mensaje vía Facebook con mis adscriptos y con mis ayudantes. Muchas gracias.